acuérdate de Yosef. No, no, no sé quién es Yosef. ¿Quién es ese Yosef? Y empezaron a presionar y a no esclavizar inmediatamente ahí, sino hasta que murieron todos los hermanos de Yosef, pero empezó luego la esclavitud, la opresión al pueblo judío. Entonces, hay una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el motivo que empezaron a odiar al pueblo judío? Si al revés, si vieron toda la prosperidad que le trajo el pueblo judío en 1969, por ahí. Dijo el Hazon Ish, que está escrito en la Torah, en la Perashat Asinu, Binu Shenot Dor Vador. ¿Qué es Binu Shenot Dor Vador? Hay que entender los años de generación en generación. O sea, es una misbah. Una de las misbot es Binu Shenot Dor Vador. Entiendan cuál es los años, cómo se fueron dando las generaciones. Nosotros tenemos una misbah de la Torah, tenemos una obligación de conocer la historia judía. Así como hay una misbah de sacar jalá, o hay una misbah de todas las misbot que tenemos, del lulav, hay una misbah de conocer, de entender la historia judía. Tenemos la obligación, como dijo el Hazon Ish, de entender los años de cada generación y generación, pero no como una sucesión de fechas y de acontecimientos. Bueno, esto pasó este tal día, no, eso no es tan importante saber exactamente qué día y qué mes pasó eso, sino para entender quiénes somos y por qué estamos aquí hoy en día. Y hay que comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y cómo es que llegamos nosotros hasta este momento. Y de esa manera es poder vivir nuestra generación y saber que somos herederos de una historia tremenda. Si una persona sabe y entiende toda la historia y dice, bueno, yo estoy aquí, después de todo lo que pasó, entender por qué se dieron las cosas y cómo se dan las cosas y qué es lo que tenemos que aprender. Cuando nosotros estudiamos la historia de Am Israel y cuando vemos las pruebas y los desafíos que nuestros padres y nuestros antepasados tuvieron que pasar, ¿sí? Entonces, nosotros que somos descendientes de ellos, nos damos cuenta que, aunque lo nuestro parece difícil, pues sin embargo no es nada comparado a lo que ellos tuvieron que sufrir. Si lo comparamos con lo que pasó toda la historia judía, nosotros estamos en la gloria prácticamente. O sea, si uno empieza a estudiar todo lo que fue la historia judía y comparamos nuestra época, aún con todo el antisemitismo y con todo, comparamos nuestra época con lo que ellos tuvieron que sufrir, nos damos cuenta que no es nada. El exilio y la dispersión del pueblo judío, sobre toda la faz de la tierra, eso es un fenómeno único en la historia, es algo inentendible. Es sabido que el galut, lo que es el exilio, es el medio más seguro para garantizar que un pueblo no sea eterno. O sea, cuando un pueblo se va al exilio y se queda en el exilio, ese es el medio más seguro para garantizar que ese pueblo se va a unar, se va a juntar, se va a asimilar al pueblo al pueblo dominante. Normalmente cualquier pueblo exiliado es tragado por la cultura que lo domina. Así es, con los griegos y siempre fue igual. Así, y se pierde la identidad y adoptando la identidad del dominante. A través de la historia judía, muchas veces estuvimos a punto de desaparecer, a punto de extinguirnos y a punto de dejar de ser. Además de las persecuciones, de las humillaciones, de las discriminaciones, de los genocidios, varias veces estuvimos a punto de desaparecer. Sin embargo, como la Torá ya lo predijo en Irmiá, en el Naví Irmiá, en el Perek 5, dijo que aunque el pueblo judío sería enviado al exilio y quedaría muy reducido en número, aún así mantendrá su judaísmo y su identidad como pueblo judío. Está escrito así en Irmiá. Aunque sea muy reducido, se va a mantener. Y el pasuk dice, Begam bayamim haem, aún en esos días difíciles, Neum Hashem, yo juro, lo ese y tejem kala. No voy a hacer una exterminación. No se va a exterminar el pueblo judío. Esto es algo en contra de toda lógica. La misma Torá declaró que los Yudim son un pueblo eterno y que a pesar de ser perseguidos en el exilio, siempre existiremos como un pueblo eterno y un pueblo diferente. Algo que es totalmente opuesto a todas las reglas de historia.
Jacob vino en la perashá que va a venir, no esta que pasó, sino no en la que de este sábado del siguiente, dijo que cuando él, lo habíamos visto una vez, cuando él iba de regreso de la casa de Labán y venían, le comentaron que venía Esab con 400 soldados, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Jacob? Vino y dividió el campamento. Para poder pelear, dividió el campamento. Se preparó para la guerra, se preparó con rezo, con tefilá y se preparó con regalos, le mandó muchos regalos para apaciguarlo. Pero dice que también se preparó, que dividió su campamento, porque Inviabó Esab, así dice la Torah, si va a venir el Amahanea Hat Beikau, si es que va a venir Esab y va a destruir una parte de nosotros, ve allá Amahanea Nishar Lifleta. El otro, que lo puso a 3 días de distancia, va a estar salvado, se van a poder escapar. Y así va a haber la continuidad del pueblo judío. Entonces, él se preparó de esa manera siempre, y vamos a ver que toda la vida del pueblo judío es así. Inviabó Esab el Amahanea Hat Beikau, si viene Esab a un campamento, ve allá Amahanea, dice tal pasuk, ve allá Amahanea Nishar Lifleta. El otro campamento va a estar salvado. Siempre es así la continuidad del pueblo judío. Y vamos a ver por qué, cómo se da así. Dios va preparando el camino del pueblo judío, aunque en un lugar desaparezca, ¿sí? Para que pueda subsistir el pueblo judío de todas las persecuciones. 10 años antes de la destrucción del primer templo, ¿sí? Cuando sabemos que se destruyó el primer templo fue por el rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar de Babel. Entonces él había exilado, antes de destruir el Bet HaMikdash, agarró a los principales líderes de judíos, los principales sabios, los principales jajamim, y se los llevó a Babel. Dejó el Bet HaMikdash, dejó que siga todo, que continuara, y él se llevó a los principales jajamim a Babel. Así, ese se llamó Galut Yoyahim. Galut Yoyahim fue el exilio del rey, porque se llevó al rey Yoyahim en ese momento. Y luego cuando vienen los de Babel y destruyen Babel, el ejército de Babel bajo el mando de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, y destruye el Bet HaMikdash, y se llevan cautivos a Babel a los judíos, se encuentran que los judíos, muchos de los más grandes sabios, ya estaban en Babel, o sea, y estaban libres, y ya tenían sus academias talmúdicas, ya tenían sus escuelas, ya tenían todo. Cuando llegan ya estaba todo, la mesa preparada. Akadosh Baruj Hu, ¿qué hizo? Como sabe que va a venir una tragedia, porque Am Israel no se comportó bien. Entonces Akadosh Baruj Hu va preparando Boré Refuá la Macá, adelanta la curación al golpe. Entonces, cuando se lleva primero a los principales sabios, para que cuando vengan después de 10 años y lleguen toda la gente, el exilio, encuentren una Babel formada con toda una comunidad judía, porque ya la fue preparando. Otra vez vemos el pasuk, que Inviabó Esab el Amahanea Hat, si viene Esab y destruye un campamento, ya el otro campamento ya está preparado con anterioridad para que el pueblo de Israel nunca se extermine. Cuando destruyen el Bet así, destruyó, se llevó a los principales sabios a Babel. Él quería a los líderes que estén allá y dejar al pueblo. Y cuando llegan, así le puso Dios en la cabeza a Nebuchadnezzar, cuando después de 10 años viene todo el Galut Babel, se encuentran con que ya estaba toda la comunidad formada con los más grandes sabios allá. Se había ido Mordejai, se fue Yehezkel a Naví, los principales jajamim ya estaban ahí en Babel. Cuando llegan, encuentran toda una comunidad. Pero luego, cuando los persas conquistan Babilonia, ¿sí? Ya se termina el imperio babilónico. Entonces surgió un enemigo que todos conocemos, un enemigo del pueblo judío llamado Amán. Realmente ahí tendría que haber sido el final del pueblo judío. ¿Por qué? Porque todos los judíos del mundo estaban bajo los dominios del rey Asuero, el rey Ahasverosh. O sea, no había judíos en América. No como Hitler y Máximo Mizicrón, que extermina a los judíos de Europa, pero había judíos en América o en otro lado. No, ahí todos los judíos estaban bajo dominio del rey Ahasverosh. Entonces, cuando Amán quiere destruir y matar a todo el pueblo judío, ahí un exterminio total. Por eso fue algo tan grave, por eso es un festejo tan grande en Purim, porque era acabar con todo el pueblo judío. Y con la Shehá Pratit, con la providencia divina que asegura que la nación judía nunca se va a exterminar, entonces sobrevivimos. ¿Y dónde quedó luego ese imperio impresionante, el imperio babilonio? Y ese imperio persa, que eran algo tremendo, eran la fuerza mundial. No se escucha uno más en los libros de historia, el imperio babilonio y el imperio persa, que eran algo tremendo, y el imperio asirio todavía antes, desaparecieron completamente. Poco después de la caída de Amán,
y después cuando se muere el rey Asuero, sube su hijo que se llamaba el rey Ciro II de Persia, Cores, que a su vez, como ya dijimos, era hijo de Esther y de Ahasveros. Y él permite a los judíos retornar y construir el Bet HaMikdash después de 70 años de exilio. En verdad, los judíos, como cualquier otro pueblo que es expulsado de la tierra, tendrían que haber sido absorbidos por la cultura de sus dominadores. Normalmente tenían que haber sido y deberían haberse asimilado completamente o deberían haberse desaparecido de toda existencia del pueblo judío. Sin embargo, se las arreglaron para mantener su judaísmo, su identidad. Eso es algo que en verdad no puede ser explicado por las reglas normales de la historia, porque la historia no es así, sino solamente tiene que ser por la Shechá Pratit, lo que es una intervención divina. Aunque muchos judíos se quedaron a vivir en Babel y no regresaron a Israel, la mayoría, muchos se quedaron a Babel. Y cuando volvieron a construir el segundo templo en Jerusalén, no, muchos se quedaron en Babel viviendo, ya tenían sus negocios, sus tiendas, sus academias, sus yeshivot. Muchos se quedaron. Esra Sofer con Nehemías dijo que bajen, no todos bajaron, que suban a Israel, no todos fueron. Bueno, más adelante, en la época del segundo templo, vemos otra vez la intervención divina detrás de lo que es el milagro de Hanukkah, porque cuando empiezan otra vez, se construye el segundo Bet HaMikdash y luego al año 34 de haberse construido, aparece un personaje muy famoso, Alejandro Magno, que él fue muy benévolo con el pueblo judío, era muy amigo de Shimon HaTzadik, del Cohen Gadol, pero después cuando muere Alejandro Magno se divide el imperio en cuatro. Él no tenía hijos, ¿sí? Se divide el imperio griego en cuatro, y ahí entonces empiezan las persecuciones contra los judíos. A pesar de todos los problemas que había con los griegos y con los helenistas asimilados, con todo eso Hashem demostró que aún todavía estaba con el pueblo judío. En muchas oportunidades, durante toda la historia se quiso hacer desaparecer al pueblo judío. No solamente Amán, muchos. Los grandes, pero al final, esos grandes imperios babilonios, persa, griegos, era un imperio tremendo el imperio griego. También desapareció. Pero ¿cómo desapareció un imperio tan grande, una fuerza tan tremenda? Desaparecieron del universo. Mientras el pueblo judío, que no tenía ese imperio, aún permanece. Con las mismas costumbres que tenían las que querían erradicar los griegos. Los griegos no están, pero seguimos con las mismas costumbres. Que ya no hagan Brit Milá, que ya no se pongan tefilín, que ya no cumplan Shabbat. Seguimos igual. Luego de que los problemas con los griegos acabaran, uno dice, bueno, ya acabaron los problemas con los griegos. No, pero inmediatamente empiezan los problemas con los romanos. Se levanta el pueblo romano. Y ahí empezaron las dificultades con los pueblos romanos, con el pueblo romano. Dirigidos por Pompeyo, que él estaba en Siria, con él llegó ese fin de la independencia judía, porque aparentemente era un lapso de independencia judía de los Hashmonaim cuando derrotaron a los griegos, pero luego llegaron los romanos. Y ahí, entonces, se acaba esa época de los Hashmonaim. Pompeyo ataca a Israel y se lleva a 100.000 judíos como esclavos, ¿sí? Se los lleva a Roma. Pero cuando los lleva a Roma, después ya no los prestan atención, los dejan y ahí empiezan a construir sus comunidades. Estaban preparando lo que va a venir más adelante. O sea, con los judíos que se llevó, más de 100.000 judíos que se lleva Pompeyo a Roma, y después ahí se quedan un tiempo como esclavos, pero después los liberan y ahí empiezan a formar sus comunidades, preparando lo que va a venir en el segundo Bet HaMikdash. Entonces, ahí, sin embargo, después de Pompeyo vino lo que llama la tragedia de todas las tragedias, que fue la destrucción del segundo Bet HaMikdash, que fue un día de Tisha B'Av. Después de haber destruido el segundo templo, Titus, que era en ese momento, después fue el emperador, en ese momento el general, tomó como prisioneros a más de 120.000 judíos, plus lo que se habían llevado 100.000 judíos a Roma. No a Roma, a todo el imperio romano. Entonces, se los llevó como esclavos ahí al imperio romano. Esos prisioneros fueron parte del botín de guerra que era llevado principalmente para exhibición y entretenimiento en el Coliseo romano. A los más fuertes los pusieron a pelear como gladiadores, ¿sí? Y los entrenaban como gladiadores a pelear contra las fieras y después a pelear unos contra otros. Los primeros gladiadores del Coliseo romano eran los judíos. Después
siguieron otros. Pero los primeros eran los judíos. Incluso hay una piedra que se encuentra en el Coliseo Romano, que mucha gente pasa y no la ve, y dice, estaba grabada ahí, este Coliseo fue construido con la fuerza de 12.000 esclavos judíos traídos de Jerusalén y con el botín obtenido del templo de Jerusalén, que estaba una piedra que encontraron hace un tiempo, está en el Coliseo Romano. Bueno, ¿Esa piedra es antigua o es antiguísima. Lo que pasa es que habían escrito arriba de esa piedra otra cosa, pero después, hace unos años, vieron que había unos hoyos, unos agujeros en la piedra. Entonces dijeron, acá hay algo escrito de antes. Cuando empezaron a unir todo lo que está escrito, se dieron cuenta que dice eso, y al lado hay una placa que explica qué dice la piedra, qué decía originalmente, que fue construida con todo. ¿Quién lo había hecho? En la época de Vespasiano, que era el papá de Titus. Bueno, tenemos que saber otra cosa. Para vencer a los Yehudim, ¿sí? Pero vencer a los Yehudim es una misión imposible cuando Hashem está con nosotros. No hay manera. Sin embargo, cuando abandonamos la Torah, o cuando nos peleamos entre nosotros, cuando no hay shalom, cuando no hay amistad, cuando no hay shalom entre nosotros, como había como fue en el primer Beit HaMikdash, o como estábamos divididos en el segundo Beit HaMikdash. En el segundo Beit HaMikdash, en el segundo templo, dice que sí, que no había todas esas faltas que estaban en el primero, pero había una cosa en el segundo templo, había odio, había tantas diferentes opiniones, y eso fue Sinat Hinam. Entonces ahí es cuando nos desconectamos de Dios. Ahí, cuando Dios está con nosotros, imposible vencer al pueblo judío, pero cuando hay enemistad, nos desconectamos de Boreolam y ahí quedamos a merced del enemigo, tal como explicaron nuestros sabios, que en realidad nadie nos puede vencer excepto nosotros mismos. Así dijeron los Jajamim, excepto nosotros mismos. Según todas las probabilidades y según todo lo que eran las causas y efectos, el final del pueblo judío era inminente. Después que vino el Imperio Romano, atacó, destruyó el Beit HaMikdash, ya el final del pueblo judío ya era inminente. Fueron exiliados de su tierra por segunda vez, y otra vez el pueblo judío desafió otra vez la historia nuevamente y resistió. Luego de unos años, cuando el emperador Titus y su hermano, después que él murió, su hermano Domiciano murieron, los judíos fueron liberados. Todos esos judíos que habían llevado, 120.000 judíos, fue del año 70 hasta el año 79. El año 79 muere Titus, después Domiciano, y los judíos se los liberaron. Y quedaron ahora, se integraron a todas las comunidades y a todos los judíos que ya había llevado Pompeyo muchos años atrás. Entonces ya se integraron a las comunidades, es decir, que llegaron a Italia y llegaron al todo el Imperio Romano y encontraron toda una comunidad formada. Akadosh Baruj Hu adelantó, Boré Refuá la Macá, adelantó el golpe, adelantó la curación al golpe. Y mi abuelo Esab, si viene Esab a destruir un campamento, el otro campamento ya va a estar preparado para que el pueblo de Israel nunca se extinga, nunca se termine del todo. Es lo que dice. Entonces, esto cuando había incluso el arco de Titus que había hecho y el Coliseo, todo eso lo había hecho como un triunfo sobre Jerusalén. El famoso arco de Titus que tiene la menorá y todo lo que se habían robado del templo, del segundo Beit HaMikdash. Otra vez vemos lo que se cumple el pasuk. Envió Esab, si bien Esab va a destruir un campamento, pero el otro campamento ya está preparado. Más adelante, entonces, todo ese imperio romano, en el año 476 se cae. Vienen los bárbaros, que eran como los germanos, atacan al pueblo romano, se destruye. Todo ese gran imperio se destruyó. Y el pueblo de Israel los vio caer otra vez al imperio romano. ¿Y dónde quedó toda esa fuerza de todo ese imperio romano? En cambio, el pueblo judío observó cómo los romanos y su imperio desaparecieron del universo. Pero acá no se termina todo, porque después viene el emperador Adriano, y fue la ciudad de Betar. Él destruye, después de 3 años desde la destrucción del Beit HaMikdash, todavía unos judíos se amotinaron y empezaron a pelear contra los romanos, mandó un ejército y ahí fue la destrucción de Betar. Fue algo tremendo cuando estaba Bar Kokhba. Todos esos escritos que se encontraron en los rollos del Mar Muerto son de esa época y de Bar Kokhba y de todos, de todo el ejército que iban escribiendo. Ahí se llevaron manuscritos. Y ahí fueron cuando terminan con toda esa ciudad que fue sitiada, y después de 3 años la destruyen
Trae el Talmud que murieron 4 millones de judíos. O sea, en Betar, 4 millones. Y estamos hablando hace 2000 años, ¿no? No estamos hablando ahora de 6 millones. Estamos hablando hace 2000 años que los romanos hicieron una cacería, una tragedia tremenda. No lo dejaron enterrar 7 años. Después pasó un mes que no se echaron a... No, Betar era una ciudad cerca de Jerusalén. Cuando destruyen Jerusalén, se amotinaron ahí. También se amotinaron en Masada. Masada enseguida los mataron. Bueno, se suicidaron. Bar Kokhba. ¿A quién? No, eso fue antes. No, eso fue en el primer Betamigdash. Eso fue después de cuando destruyeron el primer Betamigdash. Ahora estamos hablando del segundo. En Tisha B'Av, fue exactamente un día de Tisha B'Av del año 133 que los romanos conquistaron Betar, acabando con toda resistencia, y ahí 4 millones de judíos fueron masacrados por los romanos. Prácticamente no quedaron sobrevivientes ahí. Así traen el Talmud Gittim, página 57. Ese fue un periodo conocido como Sha'at Hashmat. Sha'at Hashmat quiere decir un periodo de genocidio, y ahí fue la expulsión, ahí fue cuando se terminó, y prácticamente muchos judíos se escaparon a Babel, muchos sabios se escaparon a Babel, que ahí estaban en paz, porque ahí tenían el imperio babilonio y después el imperio persa, que dentro de todo podían vivir tranquilos. Sin embargo, como dijimos más adelante, cae el imperio romano, ese impresionante cae por los pueblos germanos y desaparecen del mapa. Pero después de que cae el imperio romano y uno dice, bueno, ya se terminó, ahí surge lo que es el cristianismo. Entonces, poco tiempo después, cuando surge el cristianismo, bueno, ya a partir del año 313 todavía estaba el imperio romano, que ya se había convertido después en el imperio bizantino, pero surge el cristianismo con un emperador romano que se llamaba Constantino el Grande, que él fue el que convierte a Roma, ¿sí?, de pagana a cristiana. No era porque él era muy cristiano, sino porque había mucha gente que ya se había convertido al cristianismo, entonces quería ganar a toda esa gente, y él también se convierte a todo Roma. Como consecuencia, entonces, el cristianismo se convirtió en la religión dominante del mundo. Inmediatamente ahora regresan las persecuciones con los judíos, porque ya que la nueva religión cristiana no dejaba lugar para otras creencias. La religión judía, por lo tanto, fue declarada en ese momento un culto apóstata, abominable, de un pueblo condenado. Así era conocida la religión judía. Bueno, debido a las persecuciones cristianas, la vida judía en Eretz Israel llegó a un alto, y como consecuencia de estas persecuciones no se completó el Talmud Jerusalén, que lo vimos la semana pasada, por los cristianos. Por eso en la Amidá se agregó una verajá, eran 18 verajot, 18 bendiciones, se agregó una que era justamente, pero está un poco disfrazada. Decimos la minim vera malchinim. Minim, en verdad, eran goim, eran cristianos. Lo que pasa es que se puso minim porque no querían tener problemas. Alteik dikban, ¿sí?, que era algo tremendo, que no hay esperanzas. Bueno, todo lo que decimos, esa verajá se agregó justamente en esa época, que era una época tremenda, que estaba la presión de los cristianos mucho más que los romanos todavía, porque era muy trágica esa época. Bueno, por eso no se pudo completar el Talmud Jerusalén. Comienzan entonces épocas durísimas para los judíos que todavía habitaban en Eretz Israel. Los que estaban en Babel estaban bien, era la época del Talmud, como dijimos la semana pasada, pero estaban bien, dentro de todo estaban bien, no estaban increíbles, pero estaban bien. La iglesia entonces tenía miedo de que los judíos influyeran en los católicos, ya que estos eran analfabetos, tenían prohibido escuelas, no había kinder, no había primaria, estaba prohibido por la iglesia. Nadie podía estudiar, nadie podía hacer culto, porque no les convenía a la iglesia que el pueblo sea culto, porque si no se van a dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? Entonces no podían estudiar. ¿Quiénes eran los únicos que estudiaban desde los 5 años o antes? Eran los judíos. Entonces la iglesia tenía miedo que los judíos influyeran en los católicos, porque los cristianos eran analfabetos. ¿Cómo iban a poder discutir en cuestión de fe con los judíos si estos desde la infancia ya estudiaban en una escuela obligatoria, los judíos, y mientras que los cristianos no?
Entonces siempre tenía miedo y por eso las persecuciones. En el año 527, ahí es con el reino visigodo, que fue un reino muy antisemita. Siempre cuando escuchen la palabra visigodo, son todos los reyes visigodos fueron antisemitas, ¿sí? Y ellos fueron los que formaron España, ¿sí? Porque España también era un pueblo, también era un país, era una nación pagana, pero después se convirtieron también al cristianismo. Entonces, este Justiniano empezó la persecución con los judíos y convierte en ley la persecución, ya que eran los únicos de la iglesia, no podía convertir, a todos los convertía, pero a estos judíos tercos, decía, no puede convertirlos. Ninguna medida de fuerza tiene éxito, el éxito que esperaban, y el pueblo judío no abandona sus tradiciones. Siempre había algunos que sí, pero la mayoría no. Luego, en el año 613, otro rey, el rey Sisubeto, que también era de los visigodos, estaba decepcionado por todo ese trabajo que hicieron y no podían convertir a los judíos. Entonces dio un ultimato: bautismo o expulsión. O sea, estamos hablando ya, la expulsión de 1492 está mucho antes todavía, en el año 613. La mayoría prefiere el exilio de los judíos y se van. Pero enseguida viene Muhammad o Mahoma. En el año 570, que muere en el año 632, él pide, es lo mismo, hay una pequeña diferencia, pero es casi lo mismo. Mahoma pide a sus seguidores que recen mirando hacia Jerusalén, que hagan las mismas costumbres que los judíos, que recen 3 veces por día, que no coman cerdo, muchas que la faena, la shejitá, la tienen que hacer parecida a los judíos, varias cosas. Pero después, sin embargo, él fue atrayendo cada vez más a sus discípulos, a los que él llama muslimun. ¿Qué quiere decir muslimun? Los que se entregan su alma a Alá. Eso quiere decir musulmanes, los que entregan su alma a Dios. Pero el gran problema que tenía ahora Mahoma era que tuvo que enfrentar, eran los judíos, porque no estaban dispuestos a aceptar su nueva religión. Aunque no era muy diferente, porque no era acá que había ¿sí? la Trinidad ¿sí? y el Padre. Acá tampoco Mahoma era un Dios, o sea, él solamente decía que era un profeta. ¿Sí? De la misma manera que los judíos habían rechazado el cristianismo, ahora también estaban rechazando el Islam. El Islam no decía que Mahoma era un Dios, ni tampoco que era hijo de Dios, ni que tampoco decía que Dios tenía 3 partes, como el cristianismo. Pero la mayor controversia con respecto a Mahoma era si realmente él era el último de los profetas. Él dijo: yo soy profeta. Hubo un profeta que se llamó Abraham, hubo un profeta que se llamó Moisés, hubo un profeta que se llamó Jesús, y yo soy el último profeta. ¿Sí? Ya, para unir a todo el mundo, ¿no? Para que todos, jalar a toda la gente. Los judíos dicen: no, tú no eres ningún profeta. Y el último profeta fue en la época de Esra Sofer, Haggai, Zehareo, Malachi, que fue el último. No hay otro profeta. No, entonces ahí empezaron la ira y las maldiciones de Mahoma en contra de los judíos, entonces quedaron registradas en el Corán. Y ahí ya sabemos todo lo que pasó y todo lo que seguimos sufriendo en base a eso. Pero al poco tiempo después, unos siglos después, llegan las famosas cruzadas. Y ahí los cristianos decidieron iniciar unas cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Aunque oficialmente era una campaña para luchar contra los musulmanes que estaban en el Medio Oriente, que estaban en Jerusalén. Y ellos venían de Europa y no tenían nada que ver los judíos. Las cruzadas venían, ellos se juntaron los varios reyes que venían de Europa para pelear contra los musulmanes que decían que estaban profanando los lugares santos de los cristianos en Jerusalén. Y eso trajeron nuevas oleadas, horrendas masacres de poblaciones judías en Europa. ¿Por qué? Porque decían: si vamos a pelear contra el enemigo musulmán, pero acá también tenemos el enemigo en mismo Europa, en todas las comunidades. Y entraban, masacraban, violaban, robaban todo. Y no hubo una sola cruzada, hubo 9 cruzadas. ¿Sí? Empezaron desde el año 1095 hasta el año 1348, 9 cruzadas. Los cruzados no solamente que arrasaron, saquearon, mataron, sino que inicialmente obligaban a los judíos a convertirse al cristianismo o morir. Algunos se convertían, pero la mayoría del pueblo no. Pero los cruzados más adelante se esfumaron, desaparecieron, mientras que el pueblo judío los vio desaparecer, los vio crecer y los vio desaparecer, y continúa cumpliendo con la misma Torá sin cambios. Entonces viene otra tragedia, ¿sí? Que fue
la peste negra. Pero la peste negra, a su vez, es toda una cadena, porque en el año 1347, justo cuando ya termina la última cruzada, aparece en Europa una de las más terribles epidemias. Fue algo tremendo, conocida como la peste bubónica, ¿no? O la peste negra, que había sido traída en verdad de China, de Oriente, unos marineros que llegaron y la trajeron de ahí. En verdad, esa epidemia venía de unas ratas, ¿sí? Pero ellos no sabían de dónde venía hasta mucho después que se supo. Y que en verdad esa epidemia mató a la mitad de la población de Europa. ¿Saben lo que es la mitad de la población? 50 millones de personas mueren por esa epidemia. Algo tremendo. Entre el 30 y el 50% se calcula de la población europea que murió. La gente no entendía qué estaba pasando. Muchos decían, este es el castigo por lo que le hicimos a los judíos en las cruzadas. Pero no todos lo tomaban de esa manera. Las ciudades quedaron devastadas, había ciudades vacías, no había gente en las ciudades. Los campos desolados, los cadáveres que se pudrían en las calles, porque nadie enterraba los cadáveres, porque una persona que murió por la peste, ir a tocarlo, enterrarlo, se contaminaba. No, nadie, así se quedaban los cadáveres. Pero el que fue alguna vez a la Torre de Pisa, ¿sí? Atrás hay todo un camposanto, se llama. Ahí se enterraron a miles y miles de gente que murió por la peste negra. Entonces ahí, si uno va a ver un cartel, acá está enterrada mucha gente que moría en Italia, en la peste negra. Ahí se llama el Camposanto, atrás de la Torre de Pisa. Judíos no murieron tanto. Sí murieron, claro, pero no tanto como con la cantidad que morían los cristianos. Ahora vamos a ver por qué. Pero los científicos alemanes, porque nadie entendía, todos decían por los astros o todo, cada uno decía algo, pero los científicos alemanes encontraron un nombre y apellido para ponerle a quienes fueron los propagadores de esta peste, y nada más ni nada menos que los judíos, a quienes acusaron de que habían envenenado el agua y también el aire, y por eso la gente moría. Los europeos no sabían qué era lo que causaba la peste bubónica, pero no tuvieron problema en culpar a los judíos. Y pese al hecho que los judíos también morían a causa de esa peste, pero aunque en mucho menor escala, porque los judíos se bañaban, las mujeres tenían que hacer también tevilá, los hombres tevilá, netilat yadayim cuando uno se levanta de dormir, cuando uno va al baño. En cambio, los cristianos no se bañaban nunca. O sea, a su vez, porque la iglesia prohibía bañarse, para que no se vaya la santidad del cuerpo. Y quizás se bañaban 2 veces en su vida o 3. Estaba prohibido bañarse. Es más, a las mujeres les cosían a veces el vestido puesto, la ropa puesta la ropa. O sea, es algo tremendo. Y bueno, obvio que con esa manera iban a morir, se iban a contagiar mucho más. Pero los judíos tenían otra manera, y se cambiaban la ropa y varias cosas de higiene. Que entonces morían, claro que morían, pero mucho menos. Entonces no tuvieron problema en culpar a los judíos, que son los culpables. Ustedes mueren mucho menos. Y muchas cosas. Y los vestidos grandes de holanes también eran para ocultar todo. Bueno, entonces, en muchas ciudades, especialmente en Alemania, dicen miles y miles de judíos fueron asesinados y quemados por los cristianos. ¿Por qué? Porque decían los judíos son los propagadores de la peste. Y después que se termina eso, después de 1348, 1349, ahí empieza lo que es la Inquisición y la expulsión de los judíos de España. A final de 1300, justamente después de 50 años después, la infame Inquisición española comienza a trabajar en nombre del amor cristiano. Por lo que muchos judíos, entonces, esto era lo que habían venido, venía de dónde venía todo eso, que al final después lo descubrieron. Bueno, empieza la Inquisición y los judíos comenzaron a ser forzados a convertirse, muchos torturados, quemados en la hoguera. Muchas comunidades se aniquilaron completamente. Pero como había profetizado Jacob Avinu, dijo, sabe la majanea de Had Beikau, si vienen a destruir un campamento, el otro ya va a estar salvado. Esto es en México, para que sepan también que hubo también Inquisición en México. Acá en la Alameda, este cartel está en la Alameda exactamente, y también hay otro cartel que dice aquí fue el quemadero de la Inquisición, exactamente frente a la Alameda Central. Hoy en día están esos carteles. Bueno, Torquemada, que fue el confesor, era judío,
descendiente de judíos de papá y mamá. Él, de abuelo y de abuela. Él era el confesor de los reyes católicos y él fue el que levantó todo ese odio también. Y ahí empieza lo que es la Inquisición, pero empiezan a perseguir a los judíos. Pero como dice el Pasuk, cuando viene, y mi abuelo sabe la Mahaná de Had, cuando va a venir a destruir un campamento, el otro ya va a estar preparado y salvado. La expulsión de los judíos de España fue en 1492. En 1453, ¿sí? Estamos hablando 40 años antes, se levanta en ese momento un imperio, el Imperio Otomano, justamente en 1453. Y ahí Dios va preparando el camino del pueblo judío y cae Constantinopla, que pertenecía al Imperio Bizantino, que eran descendientes de los romanos, y es tomada por el sultán Mehmed II, el conquistador. Y todo esto que ven en rojo es todo lo que es el Imperio Otomano, que fue ganando. Incluye Siria, incluye Líbano, incluye todo lo que es el Medio Oriente, Jerusalén, Israel. Y este sultán, todavía 40 años antes de la expulsión, entonces él dice que todos los judíos le dan las libertades a los judíos y los invitan, mandan cartas a todos los judíos del mundo a que se vengan a establecer en el nuevo Imperio Otomano. Muchos fueron, muchos no, decían, no, acá estamos bien en España, todavía no llegaba la expulsión. Pero vamos a ver qué pasó con eso. El sacerdote dominico de origen judío, Tomás de Torquemada, él transformó la Inquisición en una institución aterrorizante, porque a veces el odio viene el peor odio viene del mismo judío. Cuando es rechazado, entonces ahí junta todo el odio y es como dice el Naví, que tu destructor de ti mismo va a salir. Bueno, entonces ellos agarran y todo lo que se apropió, la principal era apropiarse de las cantidades de bienes que les fueron confiscados a sus víctimas. De esa manera continuó lo que es la Inquisición en España hasta que finalmente llega la alternativa, o se van o se convierten. Y así, el día de Tisha B'Av de 1492, centenares de miles de judíos fueron simplemente arrojados de todo lo que era la España cristiana. Después de haber habitado ahí durante 1500 años los judíos, antes que lleguen los romanos, antes que se conviertan los cristianos, ¿no? Los judíos ya vivían ahí. Pero entonces, en ese momento, exactamente en Granada, en el Palacio de la Alhambra, como dijo el Rabbi Yitzhak Abravanel, a él habían propuesto los reyes que se quede en España, ocultando su judaísmo, pero que puede practicarlo en secreto. Él había pedido, no puedo, yo estoy solo, no tengo gente, no tengo dónde rezar, necesito un minyan. Dijo, bueno, te vamos a dejar 10 judíos que recen contigo ocultamente y no te vamos a hacer nada. Dijo, no lo voy a hacer, porque ese Hilul Hashem de que todo el mundo vea que Rabbi Yitzhak Abravanel se convirtió, aunque ocultamente no lo voy a hacer. Y decidió irse, y a él lo dejaron irse con todo su dinero. Ningún judío podía llevarse oro o plata. A Rabbi Yitzhak Abravanel le dejaron sacar todo su dinero. Y él, en el último día, cuando le dijeron, bueno, ya no se aceptó, ya el decreto de expulsión ya está firmado, lo dejaron dijo, por última vez que digas lo que tengas que decir delante de los reyes, después del decreto de expulsión. Y vino Rabbi Yitzhak Abravanel, el famoso, delante de los reyes, que esto fue en Alhambra, en Granada, y él les dijo lo siguiente antes de irse, cuando lo dejaron hablar libremente. Es mucho más extenso, pero lo principal dijo así: nosotros los recordaremos a ustedes, así como nuestros libros sagrados recuerdan a todos aquellos que desearon nuestro mal. Nosotros los judíos estaremos presentes cuando vuestros triunfos sean mencionados en las páginas de historia. Una de las cosas que le dijo Rabbi Yitzhak Abravanel. Entonces, después de la expulsión de los judíos 300.000 de España, 300.000 judíos no sabían a dónde ir. ¿Por qué? Porque decían, en todo el mundo no hay lugar para nosotros. Muchos de los países no los querían aceptar. ¿A dónde se iban? El Imperio Otomano sí, pero muchos no los aceptaban. Y como había profetizado otra vez Jacob Avinu, ¿sí? Él había dicho, como dijimos, y mi abuelo Esab, si va a venir el enemigo, el Amahanea de Hadbeikau, a un campamento, ve allá Amahanea Nishar Lifletá, el otro campamento se va a salvar. Y exactamente
el mismo día que sucedía la expulsión, que era un 3 de agosto de 1492, Hashem enviaba a un almirante llamado Cristóbal Colón para que navegue a un nuevo mundo por descubrir, donde más adelante se podrían instalar otra vez los judíos. El mismo día que estaba la expulsión, el mismo día Kadosh Baruj Hu mandaba para que vayan a descubrir un nuevo mundo, para que más adelante se puedan instalar también en América los Yudim. Como dijimos también en el Imperio Otomano, el mismo sultán que les había abierto las puertas 40 años antes, él fue a recibirlos, mandó barcos a recibirlos, a recogerlos en España. Y él después había dicho, es famoso el dicho que dijo ese sultán, acá vemos cuando él fue a recibir y venían a recibir a los rabinos. La gente se equivoca cuando dicen que el rey Fernando es inteligente, puesto que no hace sino arruinar a su propio país, expulsando a los judíos, y contribuir a nuestra riqueza. Y la gente dice que es inteligente, pero no es nada inteligente, al revés. Él arruina su país. El 30 de julio de 1492, cuando entró en vigor el decreto de expulsión, ahí fue cuando él se enteró de la decisión, se enteraron de la decisión los judíos, y ahí fue cuando los judíos se tuvieron que ir y ya tenían otras puertas. Pero por si esto no fuera poco, después vino la época de los cosacos que fue en la mitad del siglo XVII, los rebeldes cosacos enloquecieron y empezaron a matar en 1648, 1649, mataron a los judíos en toda Europa Oriental, con una ferocidad tremenda. Los judíos había en Polonia, otros que fueron salvados, pero en Ucrania fue algo tremendo. Fue una campaña de Chmelnytsky que comenzó con una serie de intrigas, con un levantamiento cosaco. Fue una masacre tremenda, se calculó que 100.000 judíos fueron asesinados entre 1648 y 1649. Pero ¿dónde quedaron los cosacos? Desaparecieron. Am Israel permanece en la historia. Uno de los resultados de esta horrenda masacre después fue el impulso mesiánico de Shabtai Zevi, que se levantó ahí por decir que después de todo eso que sucedió con los cosacos, ahora iba a venir el Mashiach, y ahí fue algo también tremendo que ya lo habíamos estudiado. En una oportunidad, el rey de Francia, Luis XIV, hace más de 300 años, cuentan que en una ocasión él le pidió a un filósofo que tenía con él, que trabajaba con él, que se llamaba Blaise Pascal, y le dijo que le diera una prueba de algo sobrenatural. Y Blaise Pascal le respondió una respuesta sorprendente. Los judíos, su majestad, los judíos. La mejor prueba de lo sobrenatural que se le ocurrió a Blaise Pascal fueron los judíos, ya que el hecho de que el pueblo judío todavía siga sobreviviendo después de todas esas masacres, hasta el siglo XVII, que todavía no había llegado la Shoah ni nada, todo eso era un fenómeno sobrenatural. Simplemente no existe en la lógica. De acuerdo con cualquier parámetro histórico, el pueblo judío tendría que haber desaparecido ya desde hace mucho tiempo. Y ahí viene otra vez una época de paz, porque viene Napoleón que invade Europa, empieza. Y también llega el año 1812 que quiere invadir, bueno, antes, cuando él trajo el lema, la tranquilidad al pueblo judío, que vamos a ver que esa tranquilidad después se convirtió en algo mucho peor. Y él venía con el lema que se llama, en la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad. Ese era el lema que él decía, igualdad, libertad y fraternidad. Y luego cuando Napoleón viene y quiere invadir Rusia en 1812, muchos rabinos hasídicos estaban celebrando que ahora van a salir de la opresión de los zares. Pero, sin embargo, había un rabino muy importante, el rabino Shneur Zalman de Liadi, que fue el primer rebe de Lubavitch, conocido como el Baal HaTanya. Y él tuvo un punto de vista totalmente diferente y finalmente fue confirmado, de que sería confirmado, la misma historia lo confirmaría. Él había dicho, si Napoleón triunfa, los judíos van a prosperar, tanto materialmente como socialmente, pero van a sufrir un deterioro espiritual muy grande. Pero si el zar triunfa, entonces los judíos seguirán discriminados, pero el pueblo judío se acercará más a Dios. Y el rabino Shneur Zalman, el Baal HaTanya, al final tuvo razón, porque los judíos fueron liberados. Y enseguida los judíos franceses, que afirmaban que la Revolución Francesa era nuestra salida de Egipto y nuestro Pesaj moderno. El judaísmo francés hizo todo lo que estaba a su alcance para asemejarse al
francés, al gentil, incluso estaban contemplando la posibilidad de celebrar el Shabbat y pasarlo para el domingo. Y muchas cosas, porque ya estaban libres, ya no había presión, ya no había nada. Introdujeron el canto con el órgano, los sermones en las sinagogas, todo se ajustaba a lo que eran prácticas cristianas. Se calcula que en toda Francia, Francia era la ciudad de los Tosafot, de los nietos de Rashid. Se calcula que en esa época de Napoleón en toda Francia solamente quedaban 500 judíos ortodoxos. Todos los demás ya se asimilaron. Así como había ocurrido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, los judíos habían actuado bajo la ilusión de que la asimilación iba a ser la solución a todos los problemas, pero la historia se encargó de demostrar lo contrario. Por supuesto que todo era un plan de Dios para asegurar que el pueblo judío no se asimile del todo. Y enseguida viene lo que es la escala, nada más 3 minutos más, porque empezamos un poquito más tarde, pero 3 minutos más, máximo 5 minutos acabamos. Mendelssohn, ahí era un judío, verdaderamente era un judío ortodoxo, pero él trajo nuevas ideas que ocasionaron que los judíos alemanes al final terminaran abandonando la Torá. Su filosofía era, cuanto más los judíos fueran parecidos a los alemanes, más serían aceptados y no va a haber antisemitismo. Él tenía un lema, judío en tu casa y hombre en la calle. Era el lema de él, pero al final, ¿qué pasó? El boleto de admisión para los judíos a la cultura europea era el bautismo. La conversión a la Iglesia católica era un hecho cada día más frecuente. Y porque la exclusión de los profesionales, las profesiones académicas, ya no dejaban a los judíos ir a la universidad. Y por lo tanto, muchos judíos iban a bautizarse. Desgraciadamente, en el siglo XIX, 250.000 judíos compraron ese boleto de admisión al cristianismo. Y se convirtieron al cristianismo. No solamente, Mendelssohn, como dijimos, no era un judío ortodoxo, no, su idea, lo que él pensaba no era lo que exactamente salió. ¿Y qué ocurrió con los descendientes de Mendelssohn, que era el fundador del iluminismo? Todos sus hijos abandonaron el judaísmo y todos sus nietos y todos sus descendientes ya fueron todos cristianos. Judío en tu casa, él decía, y hombre en la calle. Pero de a poco tampoco judío en tu casa. Aunque había un sector del pueblo judío que para evitar el antisemitismo decían que era mejor asimilarse, pero al final los judíos alemanes, como dijimos, excepto una pequeña minoría, se asimilaron y al final no fueron aceptados. En lugar de esto se levantó otra vez un nuevo y diferente antisemitismo, peor que el anterior, porque los gentiles alemanes decían, los judíos están tratando de ser como nosotros, están ocupando nuestros empleos, están ocupando nuestro gobierno y se están casando con nuestras mujeres. Entonces los alemanes decían, bueno, esto ahora salió peor, ellos querían ser igual, pero ahora nos están usurpando. Entonces los alemanes se volvieron paranoicos. ¿Y cuál fue el resultado después? La Alemania nazi y el Holocausto. Y también, por otro lado, los zares de Rusia en ese momento sabían que había tantos pogroms en los zares, que algo tremendo. Para tener una idea, solamente en un periodo de 4 años hubo 284 pogroms, que eran algo tremendo. ¿Y dónde quedaron los famosos zares de Rusia, aparte de los libros de historia? Bueno, ¿y qué podemos decir de la Shoah? Que la aparición del nazismo, el genocidio, lo que hicieron. Pero unos años antes de la Shoah, había un alumno del Hafez Haim, que se llamó Rav Shlomo Kahneman, que le preguntó al Hafez Haim, ya se está levantando, subió Hitler al poder, esto va a ser tremendo, no sabemos qué va a pasar. Y vino el Rab, le dijo, ¿sabes qué? Sabe la majanea, sabemos de Jacob que si viene un campamento va a destruir, de allá majanea de Shalifleta, el otro se va a salvar. El mismo Hafez Haim dijo, el otro campamento se va a salvar. Quiere decir que si el otro se va a salvar, ¿qué va a pasar acá? No lo dijo, pero el mismo Hafez Haim le dijo a su alumno, el Rab Kahneman, te tienes que ir, ya sea a América o ya sea a Israel, vete a Israel, y allá es donde se va a salvar. Y le dijo el pasuk, Ubear Sion tie, le preguntó, ¿dónde es la salvación? Le dijo, Ubear Sion tie peleta. En Ar Sion va a ser la salvación, ve allá Kodesh, y ahí va a ser sagrado. Dijo, y bueno, pues se despidió Rab Kahneman y se fue. Sin embargo, como dijimos, Hitler y sus secuaces ya no existen. Mientras el pueblo oprimido judío volvió a renacer y continúa con su Torah, con sus mismot. Y como está escrito en el pasuk, que dijo Jacob vino. Y mientras las puertas de todos los países se cerraban, porque cuando termina la Shoah,
ningún país quería recibir a los judíos, pero las puertas de Eretz Israel comienzan de a poco a abrirse. Y esos candados que estuvieron cerrados 19 siglos, de repente se empiezan a abrir. Y cuando termina el Holocausto, Israel ya tienen a dónde dirigirse, porque se le empieza a abrir exactamente Eretz Israel. 3 años después, después del Holocausto, es cuando llegan a Eretz Israel. Como dijo Jacob Avinu, cuando se cierra una puerta, se abren las otras puertas. Y después también pasó lo mismo con Stalin, Lenin, Trotsky, ya no viene al caso, que empezaban a perseguir a los judíos. ¿Qué pasó? ¿Cuáles eran? Y no es fácil, llegaron a Israel, bueno, ya tenemos, ¿no? Pero el día que se declara la independencia, ese mismo día se declara la guerra lo habíamos visto. Ese mismo día se declara la guerra. ¿Qué pasó con este Rab? Cuando Rab Shlomo Kavan llega a Israel, empieza a construir una yeshiva. ¿Qué van a construir una yeshiva si está la guerra mundial? A mí me dijo mi Rab, Hafez Haim, y empieza a construir la famosa yeshiva de Ponovich. Acá lo vemos en la construcción, en Bnei Brak. Y construye una yeshiva de Ponovich que solamente tenía 8 alumnos. La gente se burlaba, pero al final esa yeshiva de Ponovich para miles de alumnos se llenó. ¿Y qué puso en el frente de la yeshiva hasta hoy en día? Lo que había dicho el Hafez Haim, Ubear Sion, Tie Peletá, Beaya Kodesh. En Ar Sion va a ser la salvación y ahí va a ser sagrado. Dijo, tienes que irte para allá. Pero, como dijimos, en 1948 inmediatamente empieza la persecución. Y cuando se cierran en todos lados, los judíos, como dijimos, de todos lados, también de los países árabes, empiezan a llegar del Yemen, de Etiopía, de Marruecos, de Siria, de todos lados empiezan a llegar los judíos a Eretz Israel en cantidades tremendas. Pero con todo eso está la guerra del 48, luego la guerra del 56, luego empieza la guerra de los 6 días, luego la guerra de Yom Kippur. Y Am Israel subsiste a todo. ¿Cuáles son las probabilidades de que el pueblo judío no solo sobreviviera, sino que cuáles son las posibilidades que se construyera al mismo tiempo que una población árabe los estaba atacando de 100 a 1 de las cantidades? Y con todo eso, ¿cuáles son las chances de sobrevivir a una nación como esta? Y ni que hablar de hoy en día, las actuales ansias del fundamento islámico, ¿sí? Que de los terroristas de eliminar al judaísmo total de la faz de la tierra. Luego de una historia tan larga, una historia tan sangrienta, especialmente después del Holocausto, ¿sí? Porque inmediatamente después del Holocausto, a los 3 años, ya estaban peleando en Israel, entendemos que este pueblo hace mucho que tenía que desaparecer. Todos los pueblos de la guerra del 48, cuando más de no sé cuántas, 7 naciones y todavía otros que venían soldados de otros países, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur. ¿Qué otro pueblo en la historia de la civilización ha tenido su sangre tan derramada, tanto como el nuestro, y ha sobrevivido para contarlo? Ninguno. No existe. Ningún pueblo en la tierra ha estado ni siquiera tan cerca. Cuando uno piensa esto, objetivamente se da cuenta de que hay una sola explicación para nuestra supervivencia. Es Dios, Akadosh Baruj Hu. A pesar de todas las persecuciones, nos está cuidando. Y si el pueblo judío aún sobrevive, solamente por su protección. Por supuesto que todo esto está preparado para que, como dijimos, nunca se acabe del todo el pueblo judío. La supervivencia del pueblo judío es un fenómeno misterioso que demuestra la vida de este pueblo está gobernada por la Shahá Pratit. No hay manera, ni los historiadores pueden entender que los judíos existan como nación. En la actualidad es un testimonio de la existencia de Dios. Sin embargo, existe una razón para pensar que todas esas persecuciones, como dijimos, ¿cómo nos salvamos? ¿Y por qué? Con eso acabo. Esa razón es porque el pueblo judío se ha aferrado a la Torá. Si no había Torá, se acabó. El pueblo judío ya no existiría, así como está escrito en el Talmud. Más que los judíos han cuidado el Shabbat ha cuidado a los judíos. Y por más de 3.000 años, a pesar de haber sido exiliados de todos los rincones del mundo, los judíos se mantuvieron. Una de las enseñanzas más importantes de todo esto que hemos aprendido en todos estos años de que estudiamos esta historia es que cuanto más conectados estuvimos con el judaísmo y con la Torá, es ahí donde nuestros hijos y donde nuestros nietos permanecieron como judíos en lugar de asimilarse y perderse. En verdad tenemos que saber algo muy importante. La Torá no es una religión. La Torá no es filosofía. La Torá no es teología. La Torá no es historia. La Torá es el plano de la historia judía. Uno piensa que la Torá no es religión.
El pueblo judío, como dijimos, está en la historia, pero el pueblo judío se maneja por sobre la historia. No puede estar en la historia. La historia del pueblo judío es tan insólita, es tan inconcebible, es tan increíble que escapa a todas las leyes históricas. No puede entender. Por lo tanto, tenemos que estar orgullosos de ser Yehudim, porque en verdad nosotros nos consideramos como los cuidadores de una verdad que nos entregó Borei Olam. Y ahora nosotros tenemos que entregársela a nuestros hijos de la misma manera que nuestros padres nos la entregaron a nosotros. Hashem nos está guiando constantemente hasta nuestro destino final. La nación judía es una nación eterna. Am Israel Chai Vekayam, y tenemos que entender de que todo esto es porque si no fuera porque Akadosh Baruj Hu está con nosotros, no existiríamos. No hay manera de saber. Y todo lo que tenemos es solamente porque Hashem está con nosotros. Si no, no existiríamos. Y la Torah es lo que nos salvó. La Torah es lo que nos hizo mantener. Porque si no hubiese Torah, ya nos habríamos asimilado de hace mucho tiempo. No existiríamos Israel. La única manera es estar con el judaísmo, estar con la Torah y transmitirle lo que nos transmitieron nuestros padres a nosotros. Con esto acabamos toda la que es este ciclo de historia. No necesitan aplaudir, por favor. Este ciclo de historia que en verdad es muy dura, pero Am Israel Chai. Es lo único que tenemos que saber. Y todo lo demás ya no están. Los persas, los babilonios, los egipcios, los asirios, los romanos, los griegos, no existen. Am Israel sigue de la misma manera como nosotros empezamos. Con tefilín, con la misma de Jalá, con la misma que tenemos todo. La única manera, no existe. Esto es lo que tenemos que saber. Am Israel Chai Vekayam. Gracias.